Recientemente he tenido la oportunidad de jugar Resident Evil Requiem. Primero lo jugué en Nintendo Switch y también me lo pasé ya en su versión de PlayStation 5 y creo que definitivamente es un juego que va a marcar eh, mucho con respecto al futuro de la saga. Realmente creo que han hecho un gran trabajo los de Capcom en juntar la acción y el terror. Creo que hay un balance bastante bueno entre las partes de Grace, que son básicamente las partes de tensión, y las partes de Leon, que son las partes de acción. Yo creo que tengo muchos comentarios que hacer respecto al juego, desde el aspecto técnico, desde la historia, las mecánicas, y me gustaría compartir con ustedes mis comentarios. Esto no va a ser una reseña profesional, definitivamente, solo son mis comentarios respecto a lo que me ha parecido el juego. Tengo también mucho que decir con respecto a la comparativa que se hace muchas veces entre la versión de Nintendo Switch y la versión de PlayStation y Xbox. Y la verdad es que, pues, hasta en ese aspecto creo que ha hecho un gran trabajo Capcom en el trabajo de porteo a la Nintendo Switch. Así que quisiera comenzar primero con el gameplay. Me ha parecido que en el aspecto de la historia está bastante bien diseñada la historia. Tiene una combinación muy buena en la que unen a dos personajes, te intercambian los personajes dependiendo a lo que te quieren explicar en la historia, y creo que lo han logrado hacer de una forma bastante favorable. Yo por lo general no soy muy fan de juegos que tienen más de un protagonista, porque muchas veces uno comienza a conectar con un personaje y en eso se lo cambian a otro, y al final eso siento que si no se ejecuta bien, puede generar muchos problemas. Un ejemplo es The Last of Us Part 2, que en lo personal a mí no me gustó cómo gestionaron el manejo de Ellie y de Abby, que siento que estaban tan divididos y tan polarizantes los personajes que en el momento en el que descubrimos que teníamos que jugar con Abby, pues a nadie le gustó, pues en especial por lo que había ocurrido, ¿verdad? Ahora han sacado un nuevo modo en el que han corregido eso, han puesto una especie de versión cronológica de la historia, pero bueno, esa es historia para otro video. En este caso mezclan bastante las historias de Leon y de Grace, pero lo hacen de una forma bastante buena porque sirven para conectar y explicar lo que está haciendo uno mientras el otro está en pantalla. Entonces al final terminan complementando la historia y hacen los entrelaces que hace, que son bastante cortos, los hacen bastante bien. La historia tiene un ritmo bastante bueno. La parte de Grace parece que es un Resident Evil de terror, tipo Resident Evil 7. Y las partes de Leon pues nos recuerdan mucho a Resident Evil 6 y a esos que por lo general a mí me gustan bastante. Sé que la comunidad no tiene muy buenas impresiones respecto a eso, pero a mí sí me gustan. Ahora, en el tema de gameplay también cambian bastante. La forma de jugar con Grace es más lenta, no tienen demasiada munición, no se siente uno con el poder de poder vencer a todos los malos que salen, de todos los zombies o rivales que salen, y en el caso de Leon es todo lo contrario, es pura acción. Pero siento que en la forma en la que han combinado los dos gameplays ha sido una en la que no te terminas de familiarizar con uno, y aparece el otro modo de juego que al final lo único que hace es ayudar a que el ritmo se sienta bueno, que no se sienta que el juego es demasiado terrorífico, porque cuando uno comienza a ahogarse en las partes de Grace, meten secciones de Leon para que uno quizás pueda descansar un poco el miedo. Ahora, me ha gustado bastante el hecho del fanservice que tanto hablan con respecto a la comisaría. Me parece una parte espectacular que creo que a mucha gente le emocionó el hecho de regresar. Me parece que es una sección no muy grande, es una sección quizás en una hora se completa, pero sin ahondar mucho en spoilers, creo que todo lo que sucede dentro de la comisaría ha sido bien planificado con el propósito de que se sienta los recuerdos. Muchas veces aparece hasta Tofu, es un cameo que hace en una parte del juego. Entonces siento que todo lo que han hecho realmente con Resident Evil 9 ha sido bastante bueno. A mí me ha encantado. Lo
recomiendo grandemente. Para mí es un 9.5 de 10, si no es que un 10. Me intriga un poco saber qué va a significar esto para la franquicia, porque siento que Capcom no se terminó de inclinar por uno u otro. Si ustedes han jugado Resident Evil 7, se van a dar cuenta que en Resident Evil 7 es puro terror, no hay acción básicamente, o sea, es un juego de disparo, pero no hay acción. Y en el caso de Resident Evil 8 sí es mucho más acción, entonces siento que en el 7 era más terror, en el 8 es más acción, y en este han querido mezclar ambas para ver qué sale, qué él prefiere la gente. Yo personalmente me inclino un poco más a las secciones de Leon, pero la parte de Grace también me encantó. No tengo ningún problema con jugarlo, ya lo jugué 2 veces inclusive, y pues me está encantando totalmente. He tenido la oportunidad de probar las 2 versiones, que son la de PlayStation y la de Nintendo en el aspecto de consola. Yo solo juego en consola, no juego en PC. Entiendo que en PC es espectacular el apartado técnico, pero no tengo la oportunidad de jugar en una PC competente, digámoslo así, para eso. Pero tengo que decir que la versión de Nintendo Switch, que es esta, me ha convencido bastante, me ha gustado un montón. Técnicamente me sorprende mucho, lo bien que se ve. Se nota que el trabajo de DLSS ha sido espectacular para mejorar la apariencia gráfica del juego. Se ve mejor que en Xbox Series S, es lo que dijo Digital Foundry. Y la verdad es que yo creo que mucha gente ha dicho que tiene miedo de que tan temprano se esté viendo el techo técnico de Nintendo Switch 2, pero para mí no es ese el caso, porque inclusive en la primera Nintendo Switch logramos ver cómo habían juegos como The Witcher 3, que llegó a la mitad básicamente del ciclo de vida de Nintendo Switch 1, y era un milagro técnico, pero aún así logramos ver muchos juegos que superaban ese tipo de milagros técnicos. Siempre se fue superando a medida que los desarrolladores aprendieron cómo gestionar mejor los recursos de la consola. A mí me parece que lo de Resident Evil Requiem es el mejor port en Nintendo Switch 2 ahorita, junto al de Star Wars Outlaws, que son muy buenos. Si les soy sincero, me pasé primero la versión de Nintendo, después jugué la de PlayStation, y no sentí, cuando cambié a PlayStation, no sentí que yo dijera, juela, no es, o sea, es una gran diferencia, algo que como lo pude haber jugado en Nintendo Switch 2, o sea, no, nada que ver. La única diferencia que muchos han mencionado es el aspecto del cabello de los personajes, que claramente se ve muchísimo mejor en PlayStation. Es una diferencia bastante notoria y nadie puede negar eso. Otra cosa importante que decir de ambas versiones es el aspecto del rendimiento. Esta versión, la de Nintendo Switch, sigue recibiendo actualizaciones, igual la de PlayStation. La de PlayStation son 60 FPS súper sólidos. Por lo que veo, no tiene modo calidad, solo es un modo rendimiento, solo tiene un modo de juego que cumple perfectamente porque gráficamente se ve bien y el rendimiento es perfecto. O sea, no he visto caídas de frames en ninguna ocasión. En el caso de Nintendo, sí, me da la sensación que el rendimiento del juego en la versión que está ahorita, que si no recuerdo es la 1.1.1, el rendimiento va bajando a medida el juego avanza. Cuando uno comienza, los 60 FPS son súper estables. Obviamente también se debe al hecho de que las partes de Grace, que es donde el juego comienza, son pasillos cerrados, no es un mundo abierto como tal, como con Leon. Entonces yo entiendo perfectamente que no se logren los 60 FPS ya en las partes más avanzadas de la versión de Switch. En la parte de Leon sí es muy fluctuante el rendimiento, la apariencia es muy bonita, igualmente se va a ver bastante bien con Leon o con Grace, pero sí tengo que admitir que en la parte de Leon, ya en Raccoon City, ya el rendimiento se resiente un poco más, ¿verdad? O sea, ya hay bajadas de hasta 30 FPS, 25, que son momentos cortos, porque como les digo, aún así me parece un milagro técnico la versión de Switch. Y creo que ambas versiones son súper disfrutables. Tengo que mencionar también, como ustedes verán en mis videos, yo hablo mucho del coleccionismo de videojuegos y el apartado de la colección de juegos físicos y todo eso. Y lo que me ha gustado mucho de la versión de PlayStation es que
el juego viene completo en el disco y aún sin actualizarlo el juego se puede disfrutar sin ningún tipo de problema. Es el gran problema que tenemos con la versión de Nintendo Switch, que pues es una Game Keycard, entonces básicamente solo es una llave para descargar el juego. Yo honestamente con el tema de las Game Keycard no estoy del todo a favor, porque me parece que, por ejemplo, en el caso de Resident Evil Requiem es súper liviano en Nintendo, pesa 27 GB parece. O sea, me sorprende lo bien que se ve con tan poco peso, considerando que la versión de PlayStation pesa alrededor de 70. Y la diferencia, yo lo he jugado en esta pantalla que tengo aquí y pues obviamente sí se va a notar. No voy a decir que no se nota la diferencia, claro que se nota, pero en una pantalla de 55 pulgadas se puede jugar en Switch y el escalado hace que se vea todavía súper bien. Entonces realmente estoy bastante contento con el juego, estoy bastante contento con la versión de Switch, la versión de PlayStation también. Y realmente creo que decidir qué versión jugar, si la de Nintendo o la de Play o Xbox, va a depender mucho del tema de la portabilidad. Básicamente los que amamos la Nintendo es básicamente por eso, pues por el hecho de que uno puede jugar donde quiera, cuando quiera, mientras que en PlayStation no, ¿verdad? Afortunadamente yo he tenido la oportunidad de pasarme la versión de PlayStation en la PlayStation Portal. Me ha gustado bastante. Quiero hacerle un video también a la PlayStation Portal porque me ha gustado bastante la última actualización que le han hecho, que mejora la calidad visual un montón y a menos a mí la latencia ha sido bastante mínima. Siento que con cada actualización esa consola está mejorando mucho. O sea, bueno, no sé si se le podría llamar consola realmente, pero me ha gustado bastante las mejoras que le están haciendo a eso. Y pues realmente quiero concluir con eso el video. Quisiera decir que los usuarios de Nintendo que aún no la han comprado y les interesa, pero tienen miedo de que el rendimiento no esté bien, pues la verdad es que lo van a disfrutar. No, los memes de la versión de Switch que pasaban antes con la Switch 1, que ponían los dibujitos a cartón y todo eso, ya no, en esta versión de Switch es bastante competente. Estoy bastante satisfecho con las dos versiones que he logrado jugar, la historia también. Y quiero recomendar eso. Yo la versión de Nintendo la conseguí a través de la versión de 30 años en la que venían el 7, 8 y 9. Creo que ya no es posible conseguirla, es bien difícil. Yo recomendaría que la compren así porque por lo menos a mí, yo vivo en El Salvador, a mí me salió a $100 ya con todo y la empresa que la trajo. Entonces realmente fue un gran precio, pero he visto si sigue disponible y no. Al parecer lo van a dejar de vender los de Capcom hasta el 31 de marzo, que ya no falta nada realmente para que sea. Pero realmente eso está agotado, o sea, no hay forma de conseguirlo. Si pueden conseguirlo a un precio similar, pues se los recomiendo, porque es como que básicamente salgan como a 30, un poquito más de $30 cada juego, y pues es la versión súper recomendable en el caso de Switch. Y si no pueden, pues también pueden adquirirlo así de forma aparte y es igual un juego que van a disfrutar muchísimo. Quiero agradecerles por ver el video. Yo creo que quería compartir esto porque quería hacer una pequeña, ¿cómo les puedo decir? Una pequeña reseña, digámoslo así, de la apariencia del juego en ambas consolas, pero también quería hablar un poco de la historia, de lo que me ha parecido, y pues espero que les guste el video. Gracias por verlo y espero pues traer más impresiones, quizás comparativas ya del juego en ambas consolas, hablar de la PlayStation Portal, de más cosas que he visto en Nintendo Switch, y realmente pues les agradezco por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Salud.